agrónomo Francisco Molinero, junto al grupo de investigación Recursos Fitogenéticos, el cual es integrado por estudiantes del programa de agronomía del trópico húmedo de la Universidad del Pacífico, desarrollaron un estudio sobre técnicas para el cultivo de vainilla en zonas rurales de Buenaventura. En la primera etapa del estudio, identificaron y diferenciaron las distintas especies de vainilla que tienen presencia en estos sectores. Las caracterizaron morfológicamente y estudiaron sus formas de adaptabilidad y de cultivo, de acuerdo a las características de esta área geográfica. Para la segunda etapa pretenden socializar sus conocimientos, capacitando a miembros de comunidades educativas y agricultores de la región, presentando una propuesta sobre el cultivo de vainilla en asocio con sistemas agroforestales. El estudio de la vainilla nació en el marco del desarrollo de una tesis de maestría en la cual articulé ese trabajo de investigación al desarrollo académico acá dentro de la Universidad del Pacífico. Él nos hizo partícipe de ese tema. Y nos pareció un proyecto muy interesante y con mucho potencial aquí en el Pacífico. Por internet empezamos a investigar, encontramos mucha información sobre la vainilla. Y descubrimos muchas cosas en internet que se utilizaba para muchos productos, culinaria, medicina. Fuimos investigando sobre el tema, estuvimos muy pendientes de eso, investigando, viendo diferencias entre especies de vainilla. Fue en ese entonces cuando empezamos a recorrer los alrededores de Buenaventura, buscando materiales de vainilla. El grupo de investigadores recorrió zonas boscosas, ubicadas en diferentes corregimientos del municipio de Buenaventura. Identificó y tomó muestras de las distintas especies de vainilla que tienen presencia en estos lugares, logrando identificar 8 especies diferentes. 3 de ellas no reportadas o nuevas para la flora colombiana. Con las muestras recolectadas, los investigadores crearon un vivero en los alrededores del campus de la Universidad del Pacífico, en el que hicieron prácticas sobre el cultivo ornamental de las mismas. El cultivo de la vainilla es un cultivo que se viene manejando por mucho tiempo, pero que en la región del Pacífico no se conoce. Ese tema ha sido investigado por muchos expertos en Europa, en Brasil, en México, en Francia, en Isla de la Reunión, pero para el Pacífico toda la información que venimos desarrollando para conocer esta especie es nueva. Ha sido una labor de levantar toda la información que se ha escrito de manera internacional y aterrizar eso y levantar información propia, de acuerdo a las condiciones que manejamos nosotros acá en la región. La vainilla pertenece a la familia de las orquídeas. Su temperatura para el crecimiento oscila entre los 27 y 32 grados centígrados. Es una planta silvestre, su nombre científico es Vanilla spp y se adapta a los climas tropicales como son los que se encuentran aquí en la región pacífica. Aparte de ser una orquídea, recibe ese nombre por su fruto, porque su fruto se asemeja a la vaina de una espada. Entonces, en la época de la colonia, de los conquistadores españoles, la denominaron vainilla. Es una planta hemiepífita que germina en el suelo y se adhiere a los árboles, trepando hasta altas longitudes. Su estructura es muy flexible, por eso se adaptan a los árboles para su buen crecimiento, ya que son plantas que no pueden recibir el sol directamente. Es una planta que no es parásita porque ella se nutre del suelo a través de sus raíces, tiene tallo redondeado, las hojas son alargadas en forma de óvalo, el color de la hoja varía desde verde oscuro hasta verde pálido. Las flores vienen pasando por los colores blancos, verdes, amarillos, son flores muy fragantes. La vainilla contiene una sustancia llamada vanilina, útil para la elaboración de productos en la industria gastronómica
cosmética y farmacéutica. De las distintas especies de vainilla, la llamada vainilla planifolia es la de mayor comercialización en mercados internacionales, debido al alto contenido de vanilina que se le puede extraer. Esta especie fue identificada por el equipo como una de las 8 que tienen presencia en áreas boscosas ubicadas en corregimientos de Buenaventura. Inicialmente, cuando empezamos a hacer las visitas a campo, nuestro principal inconveniente es que para mí todas las vainillas se nos parecían. No encontraba la forma cómo identificar qué especie era cada vainilla. Teníamos que dirigirnos al internet, leer y asimismo ir al bosque a identificar o a separar las características que nos dieran la diferenciación de la vainilla. Pero luego del transcurso de la investigación, de leer, de interactuar con la planta, empecé a encontrar que cada planta tiene unas características diferentes y de esta forma uno empieza como a hacer la caracterización morfológica basándose con lo que existe en la literatura y con lo que está en la realidad de nuestro medio. La vamos diferenciando de forma a su hoja, a la forma de la hoja, la forma del ápice, si eran sus sésiles. La vainilla planifolia, desde la parte de la base hasta más o menos la mitad, empieza a mostrar un zigzag marcado, pero a partir de cierto punto empieza a ya no notarse un zigzag marcado, sino una especie de S. También la diferencia, el grosor de su tallo y sus hojas, que son más lustrosas, son acuminadas en la punta, y su tamaño de hojas es variable comparado con las de otras vainillas. Aquí tenemos la vainilla trigonocarpa. Esta vainilla presenta unas características en su lámina foliar cuya delgadez es muy notoria. También podemos notar que en su tallo presenta un zigzag que no es tan marcado como el de la vainilla planifolia, y su coloración es un poco más opaca, más clara. A nivel del distrito de Buenaventura hemos encontrado dos plantas que presentan características diferentes aún perteneciendo a la misma especie, que es una vainilla trigonocarpa donde la lámina foliar está pendiente hacia abajo y otra donde la lámina foliar está un poco más inclinada hacia arriba. Aquí tenemos lo que es la especie de la vainilla odorata. Pues esta planta posee lo que son hojas muy lanceoladas. Como pueden observar, su tallo tiene un color verde, pero va acompañado tiene un tono blancuzco en su tallo. Esta planta, lo bueno de ella es que es de fácil crecimiento y fácil adaptabilidad. Por lo que pueden observar también tiene preferencia por los suelos arenosos. Aquí está la vainilla Dressleri. Esa presenta una peculiaridad porque presenta un canal en el centro de la hoja, es verdosa, hoja lanceolada, ancha. Esa no tiene preferencia en suelo, un suelo arcilloso, sí tiene preferencia en lo que se trata de materia orgánica, que son las hojarascas. La vainilla necesita del soporte del tronco de un árbol para su óptimo desarrollo. Por ello, para estudiar su adaptabilidad y formas de cultivo, de acuerdo a las condiciones del entorno, era necesario identificar las especies arbóreas por las cuales esta planta tiene preferencia, para así poder diseñar formas de cultivo en asocio con sistemas agroforestales. Para llevar a cabo tal estudio, se seleccionaron 2 áreas boscosas con presencia de vainilla. ¿Para qué hicimos esto? Para cuantificar los árboles que tenían vainilla y los que no tenían vainilla, e identificar aquellos árboles que tenían presencia de esta planta. Nosotros lo hicimos con la finalidad de mirar si la vainilla tenía una preferencia por algún forófito específico. Un forófito es un árbol donde las vainillas los usan como base para crecer y el árbol a su vez le da los nutrientes necesarios para que la vainilla vaya creciendo y se vaya enredando
y tenga un óptimo crecimiento. Ellas prefieren y crecen mucho más rápido en árboles que se encuentran con escamas o agrietados. Entonces por ahí se pueden meter un poco más adentro las raíces aéreas. Nosotros cuantificamos, miramos, identificamos especies vegetales y llegamos a la conclusión de que las vainillas en este distrito de Buenaventura no tiene preferencia por forófito alguno, pero sí encontramos una excepción. Hay una especie que se llama vainilla bicolor. Esa es la única especie que presentó preferencia por forófito, debido a que solamente la encontramos presente en especies de palmas. Aquí estamos con la vainilla bicolor, la que tiene preferencia por forófito. Empezó en un forófito desde un árbol normal y como vio o sintió que había una palma en estado de descomposición, directamente se vino para acá. Vemos que está creciendo desde abajo, enredándose en su tutor. Finalmente, todos estos saberes adquiridos a través de este proceso investigativo están siendo recopilados en materiales bibliográficos, desarrollados por los mismos investigadores, con la finalidad de compartir sus conocimientos con miembros de comunidades educativas y agricultores del Pacífico colombiano. Quisiéramos estandarizar algunos métodos de cultivo post cosecha, la forma de diferenciar una especie de vainilla con otra. Sacar una cartilla, un póster que explique cómo se va haciendo el proceso, del cual podemos interactuar la vainilla con los diferentes árboles y forófitos que se pueden encontrar en alrededor de la zona. Que usen estos árboles con la asociación de vainillas y pues a medida que va creciendo el árbol, la vainilla va dando sus frutos, teniendo sus beneficios a través del tiempo del crecimiento del árbol. Pensando en los agricultores, ellos pasan tal vez 20 años o más esperando que sus áreas, sus zonas boscosas estén aptas para el corte y la explotación de madera. Y entre ese tiempo no hay ninguna fuente de ingresos de los cuales ellos puedan sostenerse. Pero si implementamos la vainilla para mitigar ese impacto al bolsillo del agricultor, generaría un ingreso económico interesante. Básicamente el propósito de toda esta investigación es contribuir al conocimiento local, de tal manera que como la vainilla es el segundo recurso vegetal de mayor valor económico después del azafrán, los agricultores locales puedan implementar en sistemas agroforestales el cultivo de esta vainilla. ¿Para qué? Para que puedan tener acceso a la comercialización y posible transformación de este producto y generar ingresos superiores a los que tienen con cultivos tradicionales manejados aquí en la localidad. En la medida en que la gente empieza a conocer el recurso que tiene, le va a dar un valor a ese recurso y va a tratar de cuidar todo lo que tiene a su alrededor. Y de esa manera podemos empezar a reconstruir y a conservar toda esta diversidad que tenemos nosotros aquí en el Pacífico colombiano.